Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. O el hablar la palabra con sabiduría, con valor, con entrega, también es un don. Y es el don que manifestó Pedro al dar estos discursos, estos sermones, fruto de los cuales cayó preso la primera vez. Y luego de esta primera cárcel, lo que sucedió fue que la fe fue avivada. El valor de la primera iglesia creció. En lugar de amedrentarlos, creció. Ese es el efecto humano muchas veces. Necesitamos las pruebas, necesitamos las situaciones difíciles para poder superarnos y crecer. A veces, si todo está muy bien, lo que sucede es que nos acomodamos. Es la naturaleza nuestra. Todo está tranquilo, estamos bien acomodados, ya no nos esforzamos, ya no hacemos nada por superarnos, porque estamos cómodos. Cuando viene una prueba, cuando viene un problema, entonces, pues, nos superamos. Entonces, empezamos a clamar y a confiar en el Señor y pedimos al Señor que nos dé de su guía. A lo que hay que recurrir cada vez que hay problemas es a la palabra de Dios. Veremos en estos versos cómo la primera iglesia recurre rápidamente al salmo, a los salmos, y exclaman un cántico de alabanza. Ahora, el ser lleno del Espíritu Santo implica eso, lo que les decía, hablar con denuedo. Entonces, si la iglesia actual ha perdido la solidaridad y el denuedo, significa o podría implicar que no son iglesias o no tenemos iglesias llenas del Espíritu Santo. Nos da temor todo hoy día. Esta manifestación del Espíritu Santo también tiene que ver con esa solidaridad cristiana y la comunión y la unidad que tenía la primera iglesia. En el primer siglo encontramos la iglesia de Jerusalén que se reunía en el aposento alto, y tenemos otro ejemplo, la iglesia de Corinto, que en apariencia era una iglesia que tenía ¿qué? ¿Alguien recuerda la iglesia de Corinto? Muchos dones. Es más, hasta se peleaban por los dones. Y se peleaban por el don de lenguas. Ahora, era una iglesia de apariencia porque no había unidad, habían muchas divisiones. Y ese es el problema también de la iglesia actual. No solo no es solidaria, no hay denuedo en la palabra, sino que hay muchas divisiones, hay mucha inmadurez. Lo que delata esa iglesia es que no tiene realmente la llenura de los dones del Espíritu Santo. Vamos a la lectura 4:23 al 31 de Hechos de los Apóstoles. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, 4:23 al 31. Una iglesia solidaria y con denuedo, el sermón de esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, y aquí va el Salmo 2, versos 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, Jesús, a quien tú, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, le damos las gracias por este mensaje en Hechos de los Apóstoles. Bendiga, oh Dios, a las familias que acá nos reunimos, Señor. Guíenos, guárdenos, protégenos, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos angustiosos, Señor. Guarde a sus hijos y a sus hijas. Lleve a las familias de esta iglesia, Señor, en paz, en victoria, en gozo, aún y a pesar de las tribulaciones. Sabemos que seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias le damos, Señor, por la palabra que hoy recibimos, que su Santo Espíritu nos permita hablar con denuedo cada vez que tengamos esa oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. El punto de la persecución, del problema contra Pedro y contra Juan por sanar a un paralítico de 40 años, porque eso es lo que había ocurrido, una señal prodigiosa, un milagro espectacular. Imagínese usted un hombre de 40 años con las piernas tullidas, los huesos, los tendones muertos. Yo les explicaba ayer a los chicos, ahí a algunos que estaban, que hagan estiramiento. Hay que hacer estiramiento, porque una de las afecciones de la vejez es que los tendones se van haciendo más cortos, más tullidos. Y entonces ocurre algo que es el fenómeno del arco. No sé si han visto el arco que se tensa, ¿verdad? Cuando los tendones se vuelven tullidos, que no hay estiramiento, ¿verdad? Jalan el músculo, tensan el músculo y vuelven más fácil que el músculo se rompa. Les voy a decir algo, hermano. Antes que se rompa un tendón, se rompe el hueso. Entonces, para evitar que todo esto suceda, los huesos se van arqueando. Por eso, cuando ya estamos bien viejitos, nos vamos encorvando todo. Más cascorvitos, más dobladitos, porque los huesos se van arqueando. Entonces les decía, está bueno ir al gimnasio, tener resistencia, tener fuerza muscular, pero hay que hacer el estiramiento para mantener los tendones sanos. Imagínense por 40 años no ocupar los músculos y no ocupar los tendones. ¿Qué pasa con los huesos? Totalmente doblados, totalmente deformes. La atrofia que este hombre de 40 años tenía. Tenía muertos los miembros inferiores, miembros que volvieron a la vida. Fue una señal, fue un milagro tan grande que llegaron a tomar preso a Pedro y a Juan. Más que ellos hablaban de la resurrección y hablaban de Jesús, y el nombre de Jesús no se les hacía tan conocido como el que hablaran de la resurrección de los muertos, lo cual sí les ofendía. Luego ellos se dan cuenta que ese Jesús, el de Nazaret, él fue el crucificado de Pilato cuando liberaron a un reo que era sí verdaderamente un malhechor, y recuerdan que realmente este Jesús les dio problemas en sencillamente 3 años que él estuvo en la tierra. Ahora, no pueden entender cómo en el nombre de uno que ha muerto las cosas están sucediendo. Es que ellos tienen la mente entenebrecida, tienen el entendimiento oscuro. Ahora, esta persecución, este punto en el cual Pedro y Juan son puestos en la cárcel, no tiene que ver con ellos exactamente. O si la iglesia está siendo perseguida. El punto es que la persecución, cuando alguien va contra la iglesia, no está queriendo dañar a los miembros, al pastor, no está amenazando el edificio, porque hay lugares en los cuales están cerrados, ¿verdad? Les han abierto el techo, han roto la duralita, se han robado todo. No una vez. En San Vicente tenemos un amigo pastor que las sillas de plástico se las llevaron todas.
la conexión eléctrica, la extensión 100 metros o 75 metros de extensión eléctrica que hicieron para que lograra llegar la corriente hasta la iglesia, todo el cable se lo robaron. Y rompen las láminas, amenazan a la gente, extorsionan a los hermanos, hacen cantidad de cosas. No lo hacen contra nosotros. Hay que entender que contra Cristo y contra el Señor actúan estos malhechores. Aquí lo dice la palabra. Se reúnen los reyes de la tierra, los príncipes de este mundo, sería, ¿verdad? O sea, los hijos del diablo. Y se juntan todos a uno contra el Señor y contra su Cristo. Fíjese que ese es el canto que la iglesia del aposento alto está exclamando. Está llegando Pedro y Juan que vienen libertados de la cárcel y no dicen, gracias a Dios, los hermanos están libres. No, el canto que ellos exclaman es, no, aquí el punto no es contra nosotros. Contra el Señor siguen actuando estos. Ya lo crucificaron, ya el Señor resucitó y nosotros somos los que vamos a sufrir porque en el medio estamos nosotros. Sí, pero estos tienen que entender, estos malhechores tienen que entender, esta gente que roba en las iglesias tiene que entender, que afecta a los pastores tiene que entender que es contra el Señor que están peleando. Y yo le voy a decir algo, hermano, pelear contra el Señor no es cosa pequeña, es cosa seria. Y las personas que se ponen a pelear contra el Señor o a quererle jugar la vuelta al Señor van a terminar muy mal. Yo no conozco uno que termine bien. Y pasan los años y pasan las generaciones y la historia se repite. Jesús siempre sale vencedor. Cristo siempre sale victorioso. Y la iglesia, en lugar de ser menos, la iglesia es más. Pero hay que saber entender el designio y el propósito de Dios. Porque si en el momento creo que el problema es